Muy buenos días, estimada iglesia. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Me gustaría comenzar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana que tú nos has regalado. Te pido bendícenos, guárdanos, acompáñanos especialmente en este tiempo, Señor, de prédica, de mensajes, Señor, de adoración y alabanza, Padre. Que tu presencia esté con nosotros y tú abras nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir, Señor, de ti lo que tú has preparado para nosotros en esta mañana. Amén. Quería compartir en esta mañana una pequeña introducción que incluso la Biblia hace de los acontecimientos de esta semana, de este viernes en particular. Una introducción 700 años antes de los acontecimientos, escrita por Isaías en el capítulo 53, donde dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Realmente una palabra muy fuerte, muy detallada, dada, como dije al principio, 700 años antes de los sucesos finales, y algo que realmente sorprende al que no conoce la palabra de Dios. En un video que veía hace un tiempo en YouTube, mostraban a personas en Israel a las que les eran leídos este pasaje y les preguntaban ¿en qué libro está? Y todos decían en el libro cristiano, en el Nuevo Testamento, siempre alguna referencia al Nuevo Testamento, de alguna manera lo describían como podían. Nadie se le ocurría que Dios había puesto esto ya en el Antiguo Testamento, de que esto había sido la revelación a su pueblo, para que todos supieran que el Mesías vendría no solo a ser rey, sino a sufrir y entregar su vida por todos nosotros. Amén. Buenos días, estimados, desde aquí nuevamente, a la distancia los saludamos, pero con la cercanía de sentirnos parte de esta comunidad, de esta iglesia, que haya paz en cada hogar en esta mañana. Y quiero comenzar
orando. Padre amado, gracias quiero darte por este día especial de la historia, este día que marcó un hito en la humanidad. Padre, por esta celebración especial, te pido que tú nos estés guiando, que tú estés en medio de cada hogar donde este mensaje es transmitido. Padre, que seas tú el centro de nuestras reuniones en este día y que realmente toda la honra, toda la gloria y toda la gratitud sea a ti por lo que tú has hecho a favor nuestro en esta hora. Bendícenos y guíanos en el nombre de Jesús. Y Padre, te pido que tú me des tus palabras, tu gracia para proclamar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Viernes Santo. Si miramos la humanidad, digamos, uno diría, no es el día de la historia. Si nos preguntamos qué fecha, qué año, bueno, 10 de abril 2020, claro está, pero antes o después de Cristo. La línea del tiempo de la humanidad en el calendario occidental se rige por este calendario, por esta denominación antes y después de Cristo. Seamos conscientes o no, a pesar de que los esfuerzos de la humanidad de apartar a Cristo de la escena pública, si hoy hiciéramos un zoom, como esas fotos desde el espacio del globo terráqueo, y nos vamos acercando y miramos esa línea del tiempo, entonces, como decía, tenemos en ese eje el tiempo antes y después de Cristo. Y si nos vamos acercando aún más, vamos a ver esos 33 años de la vida de Cristo. Y conforme nos vayamos acercando, descubriremos esos 3 años y medio del ministerio de Jesús en la tierra. Y en esos 3 años y medio, este día, el día en el que Él culminó su obra y se entregó a sí mismo. El día que nosotros denominamos Viernes Santo, que ocurría en una semana especial, una semana en la que el pueblo hebreo, el pueblo judío, celebraba la Pascua, algo que les había sido encomendado hacer año tras año, recordando una vez más esa liberación de la esclavitud de Egipto. Como ya se mencionó en estos días, y seguramente ustedes estuvieron leyendo, allí en Éxodo 12, donde Dios le habla a Moisés y a Aarón diciendo que el 10º día de este mes debían reunirse en familia, sacrificar un cordero, y entonces con un hisopo de esa sangre de ese cordero marcar los dinteles de la puerta para que esa 10ª plaga, que iba a ser la que los liberaría de la esclavitud, pasara de largo. Y ese pasar de largo es esa Pascua que seguimos celebrando nosotros en esta Semana Santa, recordando aquel primer hecho, pero en realidad recordando hoy lo que Jesús después hizo. Cuando Jesús con sus discípulos en aquella noche se reunió allí en el aposento alto para celebrar esa última cena y celebrar esa Pascua, fue allí donde, dice allí en Lucas 22, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él, y entonces le dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanla entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por ustedes va a ser derramada. Va a ser derramada, pero sabemos hoy que al día siguiente fue derramada. Y por ese hecho nosotros recordamos ese Viernes Santo.
Pero quiero rescatar una frase allí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y quiero referirme a hoy centralmente quizás a esta temática, al nuevo pacto en mi sangre. Recordamos la crucifixión y muerte de Jesús y en esa mirada, esa recorrida que ya les hacía al inicio, quiero mirar, digamos, 4 aspectos importantes. La importancia de la cruz en primer lugar, la narración de algunos hechos destacados de estos días que se celebran en esta semana y las 7 palabras de Jesús en la cruz y cómo esas palabras son palabras de pacto, son palabras que sellan también junto con el hecho de Él ese pacto nuevo en la sangre derramada en la cruz. Y a continuación de este mensaje después los estaremos invitando a celebrar la Santa Cena, donde una vez más recordaremos este pacto sellado a favor nuestro y donde nosotros nuevamente queremos renovarlo de nuestra parte para continuar viviendo debajo de ese pacto. En la historia, en el plan de salvación, la cruz es esencial. Aquí el ministerio de Jesús aquí en la tierra tuvo esa finalidad, digamos, de entregarse, de ser obediente al Padre. Desde la caída del pecado del hombre, Dios había deseado un pueblo santificado. Desde el inicio, una y otra vez vemos cómo Dios llama a su pueblo y le da instrucciones a sus profetas cómo debían santificarse, a Moisés, a Samuel, a Elías. Y Él ha establecido un pacto con la humanidad a través de Abraham, basado en el sacrificio de animales, basado en derramamiento de sangre de animales. Y luego esas instrucciones que le da a Moisés y Aarón en el Éxodo, que se pueden leer allí en Levíticos capítulo 16, donde una vez al año, en el día del perdón, debían elegir 2 machos cabríos, uno para la expiación y otro para la reconciliación de Dios. Y el sumo sacerdote entonces iba a entrar al lugar santísimo después del sacrificio para pedir el perdón para todo el pueblo. Y el pueblo a partir de ahí, una vez más, por un año entero, sabía que podía estar viviendo bajo el perdón y bajo la bendición de Dios. Pero sabemos que una y otra vez ellos se rebelaron y así también en una de esas rebelaciones Dios les manda una plaga de víboras y Moisés oró y Dios le otorgó una salida, pero las víboras quedaron. Como tantas veces Dios nos da una salida a nuestras situaciones, pero la lucha continúa. Pero solo quien confiara en Dios y mirara a la víbora enaltecida salvaba su vida. Esa víbora es la indicación profética de Jesús en la cruz. Jesús, a lo largo de ese Antiguo Testamento, hay como 2 líneas grandes de profecías anunciando la venida del Mesías. Por un lado, un Mesías reinante, majestuoso como Rey de Reyes y Señor de Señores, que quizás el cumplimiento de esa profecía era con la entrada triunfal en Jerusalén, que celebramos en el Domingo de Ramos, el domingo pasado. Pero después otra línea profética anuncia ese Mesías que debía sufrir e iba a morir. Y ahí ese pasaje de Isaías 53 que escuchábamos al inicio de Andy en la introducción, pero también el Salmo 22 donde dice: echan la suerte de mis vestidos y se los reparten por sorteo. Entonces, muchas otras profecías hay en el Antiguo Testamento que mencionaban eso, que iba a haber un Mesías que iba a tener que sufrir y morir. Y eso se cumple en esta muerte de Jesús en la cruz. Jesús mismo en estos años de ministerio, Él estaba
anunciando a sus discípulos que iba a haber una época, que iba a llegar un momento en el que él iba a tener que sufrir, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. En 3 oportunidades, de hecho, se lo explica a los discípulos y hay diferentes reacciones allí a ello, ¿no? Dice ahí en Mateo 16 que Jesús entonces comenzó a explicarle a sus discípulos de que iba a ir a Jerusalén a padecer mucho a manos de los ancianos y de los sacerdotes, de los escribas, iba a morir y resucitar al tercer día. Y es ahí donde Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo y decir: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Así como esa reacción de Pedro, en otro momento, cuando Jesús les vuelve a decir, a anunciar de que iba a sufrir y morir, dice que se entristecieron mucho. Y en otro pasaje de los evangelios dice que ellos no entendían de lo que estaba hablando y temían, tenían miedo de preguntarle. Es entonces que los diferentes evangelios recopilan de alguna forma esa historia de esos días de la Semana Santa, pero también particularmente de ese Viernes Santo, de ese tiempo en el que Jesús allí le lava los pies a los discípulos, de la Santa Cena, como ya estuvimos mencionando, y luego se levantan junto con ellos y van a Getsemaní a orar. Juan allí registra esa oración sacerdotal donde Jesús ora por los discípulos, ora por la iglesia, por los que han de creer en mí después a través de los discípulos. Y ahí se registra lo que es la entrega, la captura, aquel hecho de Pedro sacando la espada y cortándole la oreja a un soldado romano, a un soldado que lo estaba buscando, la sanación y misericordia de Jesús sanándole la oreja a esa persona. Viernes Santo, el día después, el interrogatorio, la madrugada, frente al sumo sacerdote, tenemos allí la negación de Pedro y cuando el gallo canta, esa mirada de Jesús a él, esa mirada de misericordia. Jesús luego llevado ante el concilio, más adelante ante la autoridad romana, Pilatos, Herodes, los diferentes hechos relatados en cada uno de los evangelios y finalmente la condenación. Pilato que aún quiere negociar la salida cambiándolo por Barrabás, por otro preso, pero el pueblo solo quiere su muerte y muerte de cruz. Es así que es llevado al Gólgota en la cruz Pilato le hace escribir esa palabra rey de los judíos en 3 idiomas y suceden esos hechos Jesús es crucificado junto a 2 otros malhechores y colgado allí en la cruz es cuando él entonces proclama esas palabras claves, 7 palabras en realidad que son registradas por los evangelios, también un número que apunta a la plenitud de que no había nada más que decir. En medio de toda la angustia de su espíritu, él permaneció completamente dueño de sí mismo, fiel a su naturaleza indulgente, fiel a su oficio de rey, fiel a su relación de hijo, fiel a su Dios, fiel a su amor por la palabra escrita, a su obra gloriosa, a su fe y a su Padre. Las exclamaciones solemnes han brillado como los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas del Apocalipsis, y han acercado multitudes de hombres a aquel que las pronunció. En primer lugar, la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras le están horadando las manos y los pies en medio del sufrimiento,
no clama por la salvación propia, sino que intercede, no por los amigos o sus discípulos, sino por sus enemigos. Envuelto en ese mar de insultos, de burlas, de blasfemias que le hacen los jefes de los judíos, los malhechores, diciendo, ha puesto su confianza en Dios y ahora no puede salvarse a sí mismo. Que llame a Dios y que lo salve Él. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte, para los que han gritado y que lo crucifiquen, a Él que no conoció pecado. Él no pide perdón para ellos, no solo pide perdón para ellos, sino también para todos nosotros, para los que nosotros por nuestros pecados también formamos parte de esa multitud. Él nos dice, Padre, perdónales, porque no saben. Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón, porque el amor todo lo excusa, todo lo soporta, como dice Pablo más adelante, ahí en 1 Corintios 13. En segundo lugar, una palabra de salvación, cuando aquel malhechor le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa palabra que dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le da seguridad al creyente en la hora de su partida y su admisión instantánea a la presencia de Dios. Jesús nos predica de la gracia. Cuando el otro le decía, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, este otro le dice, viendo que las reacciones de Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice, le responde, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le promete continuar con su vida terrenal, le promete el paraíso para aquel mismo día. Gracia infinita al alcance para todos quienes acepten ese regalo, aún en su última hora. En tercer lugar, una palabra de consuelo para su madre, para María, llamándola mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Claramente establece esa verdadera humanidad de Cristo, quien hasta el final reconoció su relación con María, de quien él nació. Sin embargo, su lenguaje no nos enseña a adorarla, sino porque él la llama mujer, sino a honrar a aquel que en su más profunda agonía y en su mayor necesidad se acuerda de ella. Porque él dice, todo aquel que me ama, ellos son mi madre, mis hermanos, mi familia, como él lo había dicho previamente. En cuarto lugar, esa palabra de abandono por cargar nuestro pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verdaderamente él parecía estar abandonado, herido de Dios y afligido, dice Isaías, entregado en manos de los hombres. Bien podía preguntar esto, ¿por qué me has desamparado? Pero va esa mirada con ese propósito eterno de cargar el pecado del mundo, nuestro pecado. Por eso Dios no pudo verlo, no pudo mirarlo, y él se sintió abandonado por primera vez, porque él se puso en nuestro lugar y cargó nuestros pecados. En quinto lugar, tengo sed. Esa palabra de sufrimiento después de esas heridas físicas que le habían sido hechas, pero quizás no era solo la sed lo que lo estaba agobiando, sino también se referiría a otra sed, aquella que vivía él como redentor. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que él había merecido, de que se hiciera inútil la redención.
de que no se hiciera, inútil la redención. Tenía sed de manifestarse a su Padre. Como aquella mujer samaritana dijo, dame de beber. Y él dijo, te daré agua, te daré de esa agua para que no vuelvas a tener sed. Esa sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él quería entregar a todos. Porque después exclamó, consumado es, ese grito de victoria. La justificación del creyente se había completado. Cuando Jesús expresó estas palabras, los demonios del infierno supieron que estaban vencidos. La muerte había sido vencida. Jesús ganó la batalla a nuestro favor. La muerte fue destruida. La victoria era total. Él había completado su obra, su tarea encomendada por el Padre. Con ese gozo y con la tarea cumplida, finalmente Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese grito hay reconciliación con Dios nuevamente. El que estuvo en nuestro lugar ha terminado toda su obra. Ahora su espíritu regresa al Padre y Él nos acerca a Él. Cada palabra, una enseñanza de nuestra fe. El que tiene oídos, que oiga. Palabras de perdón, de seguridad de salvación, de relacionamiento familiar, de esa profunda relación de obediencia y sumisión con su Padre. Su permanente estado de oración y entrega total hasta completar esa obra a favor nuestro en la cruz. Algunos sucesos ocurrieron inmediatamente posteriores a este relato, a esta obra consumada. El velo del templo se rasgó, los sepulcros se abrieron, la confesión del centurión diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y finalmente la sepultura y el sellado del sepulcro con la roca, poniendo guardias a su costado. Pero estos, quizás algunos, más que nada eventos físicos, pero espiritualmente Jesús conquistó esa libertad. El camino al Padre quedó establecido nuevamente. El puente fue reconstruido. Ahora tenemos acceso al Padre, al trono de la gracia, al lugar santísimo, en todo momento y no una sola vez al año, como era en el Antiguo Testamento, en aquella época. De esta manera, Jesús selló el pacto en su sangre con nosotros. Ese pacto que implica una decisión unilateral. No importa nuestra actitud. Él está, Él nos ama. Él en ese pacto dice, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde tú estés, tienes oportunidad de llegar a mí, como aquel malhechor en su última hora. Ese pacto que es una decisión personal unilateral. A nosotros aquí aún se nos hace difícil entender las dimensiones de ese pacto. Quizás lo más cercano que nosotros conocemos es ese pacto matrimonial. Pero Jesús selló un pacto una vez y para siempre a través de su sacrificio y su sangre en la cruz. El Cordero sin mancha, porque en la tierra no había nadie digno, vino desde el cielo para ser sacrificado. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere tuviese vida eterna y vida en abundancia, como Jesús dice en otro pasaje. Cristo nos redimió con la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, dice Pablo en Gálatas 3:13. En un árbol de la ciencia del bien y del mal vino el pecado al mundo. En un árbol, en el madero, debía ser vencido. La cruz del Gólgota es el árbol de la maldición. Jesús muere allí cargando sobre sí la maldición del mundo.
despreciado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, dice allí en Isaías 53. Él cargó el castigo para que tuviéramos paz. Por sus llagas nosotros logramos sanación. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de pecados, dijo Jesús a sus discípulos en la hora de celebrar la Pascua. Jesús selló con su sangre, al morir en la cruz, ese pacto a favor nuestro. Se entregó por ti y por mí, proclamando esas palabras de perdón, de salvación y de consuelo. Cuando Jesús dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó. El viejo pacto basado en el sacrificio de animales fue reemplazado por la sangre de Cristo. El sacrificio perfecto ha sido completado y tanto tú como yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Él. El único puente entre Dios y los hombres es Jesús. Si tú estás mirando, acompañándonos en esta mañana y aún no has aceptado a Jesús como ese sacrificio perfecto en beneficio propio, hoy Jesús te extiende esa invitación también a ti. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo, dice en Apocalipsis 3:20. Puedes aceptar tú también a Jesús como tu Señor y Salvador personal. No importa tu pasado, Él quiere cambiar tu futuro, pero tú tienes que tomar una decisión hoy, en el presente. En unos minutos estaremos compartiendo esa Santa Cena, invitándolos a participar de ella, en un escenario y momento muy especial en el que estamos viviendo. Hoy, a los 10 días de iniciado el mes de abril, así como Dios instruyó a su pueblo que el 10º día del mes debían celebrar esa primera Pascua, quiero invitarte a que consideres algunos aspectos que marcan la trascendencia de este nuevo pacto en nuestras vidas y cómo nosotros podemos interceder y a favor de otros al compartir hoy el pan y el vino. En Isaías 53:5 dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. Si hay enfermedad, si hay sufrimiento físico en algún ser querido de tu familia, tú puedes estar intercediendo que por ese mismo pacto que Jesús selló a favor nuestro, sufriendo esas heridas, Él sufrió para que pudiéramos tener sanidad nosotros. Pero también en Efesios 2, Pablo escribe, Él es nuestra paz, y de dos pueblos hizo uno, solo al derribar la pared intermedia de separación, al abolir en su propio cuerpo las enemistades, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a cualquier enemistad. El cuerpo partido de Jesús es más que suficiente para derribar cualquier muro de división y reconciliar cualquier conflicto y sellar la paz. ¿Lo creemos? ¿Lo crees tú? ¿Hay alguna situación en tu vida, en tu familia, que requiera ser reconciliada? Te invito a que cuando hoy estemos compartiendo el pan, tú pienses y pongas en oración para que Dios pueda interceder, Jesús pueda actuar a favor tuyo. Y así también al compartir la copa, esa sangre de Jesús que es suficiente para liberarnos de cualquier cautividad. Quiero invitarte a que tomemos conciencia del significado y del alcance
del poder que hay en esa sangre para liberarnos de cualquier dependencia, de cualquier atadura. Toda rodilla se doblará ante la autoridad y el poderío de Jesús. Y así podemos interceder y orar a favor de cualquier ataque del enemigo, de cualquier cosa que nos esté afectando en este tiempo. Mismo también por este virus que está afectando a la humanidad entera. Pero en segundo término, también Jesús derramó esa sangre para todos aquellos que aún no están bajo su pacto y podemos interceder por ellos. Dice ahí el profeta Jeremías en 24:7, pondré en ellos el deseo de conocerme y de reconocer que yo soy el Señor. Si en verdad se vuelven a mí de todo corazón, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Conoces tú personas que aún no conocen a Jesús en tu entorno familiar, laboral? Que Dios les conceda un corazón para que le puedan conocer y que juntos, entonces, inclusive allí donde tú estás en tu casa, podamos proclamar esas palabras que Josué en el final de su vida dijo allí cuando presentó al pueblo y los animó a elegir el camino del bien, pero les presentó las dos opciones. Finalmente él dice allí, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que esa sangre derramada en la cruz sea siempre la base de nuestra fe, el amor a Dios y al prójimo, y que juntos podamos entonces unirnos celebrando esa Santa Cena, renovando ese pacto en nosotros, que Jesús está a favor nuestro y nos quiere tener en su reino, bajo su protección, recordando así lo que Él hizo por ti y por mí. Amén. Padre amado, una vez más, gracias por enviar a tu Hijo a este mundo. Gracias, Jesús, por no rechazar ese pedido de tu Padre, por ser obediente hasta la muerte. Aún en esa lucha en Getsemaní, cuando tú pedías a tu Padre que pase de ti esa copa. Pero gracias, Jesús, por aceptar el desafío, por comprar con tu sangre mi salvación y la salvación de cada uno de nosotros. Padre amado, gracias por ese privilegio de ser parte de tu pueblo, de ser tus hijos, de ser herederos de las bendiciones que dejó ese día único en el transcurso de la humanidad. Gracias una vez más. Bendícenos en este tiempo. Bendice a cada familia que nos esté mirando, a cada persona. Padre, y que realmente tu gracia y tu paz estén en cada hogar. Y acerca, en este tiempo especial, cuando el mundo está angustiado, acércalos a ti, Padre. Y haz que nosotros, cada uno de donde estemos, podamos ser instrumentos para que tú seas conocido. Instrumentos que reflejemos esa paz que solo tú puedes dar, pero esa paz que nosotros ya estamos viviendo por ser tus hijos. Gracias una vez más. A ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.